Hola, soy Jorge Cepeda Patterson y les comparto mi columna que titulo Maínez o el otro plan C. La candidatura de Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, el tercero en la discordia en la lucha por la silla presidencial, afecta sí las posibilidades de Xóchitl Gálvez, quien persigue, como sabemos, a la puntera Claudia Sheinbaum, candidata del partido en el poder. Pero ese no es el punto que verdaderamente importa. Porque pese al ruido mediático y el artificioso suspenso que intenta instalarse, seamos honestos, esa competencia está decidida desde hace rato. Los más de 20 puntos promedio que Morena y sus aliados sacan de ventaja, según las encuestadoras más establecidas, se han sostenido a lo largo de meses, escándalos, dimes y diretes, y a estas alturas no van a modificarse en las 4 semanas que restan. Pero durante este cierre de campaña hay una variable que comienza a moverse de cara a la enorme batalla que está en marcha por el control del Congreso el próximo sexenio. Y este es el peso de Movimiento Ciudadano. Como es sabido, el famoso Plan C anunciado por López Obrador consiste en ganar 2/3 de las curules y de los escaños en el Poder Legislativo este 2 de junio y obtener así la mayoría calificada que le permita hacer cambios constitucionales. Esto le daría al actual presidente todo un mes entre la instalación de la nueva legislatura el 1 de septiembre y su salida de Palacio Nacional el 30 de septiembre para hacer las reformas de fondo que hasta ahora las cámaras le han negado. Una estrategia que es fácil de explicar, pero difícil de realizar. En las últimas elecciones, en 2021, Morena y sus aliados triunfaron en 180 de los 300 distritos y se quedaron cortos por más de medio centenar de diputados después del reparto de las plurinominales. En el Senado, el objetivo es aún más difícil de lograr porque, de entrada, se otorgan 32 escaños a la primera minoría, es decir, al que no ganó, y eso equivale al 25%. En este momento, al presidente le falta una decena de senadores para alcanzar el objetivo. En los últimos años, el grupo mayoritario, Morena, intentó negociar con el PRI y sus 70 diputados la anuencia para sacar adelante iniciativas presidenciales como la reforma eléctrica o la adscripción de la Guardia Nacional al Ejército, pero como sabemos, las conversaciones resultaron infructuosas. La oposición mantuvo con éxito el veto a los cambios constitucionales que deseaba Palacio Nacional. Este impasse se prolongaría al próximo sexenio, a menos que el obradorismo consiga la hazaña de barrer a la oposición en las urnas este 2 de junio y quedarse con más de 333 diputados y 85 senadores. Difícil, pero comienza a abrirse una nueva posibilidad por otra vía, y aquí es donde entra Movimiento Ciudadano. Actualmente este partido cuenta con solo 28 diputados y 10 senadores, gracias al 7% de la votación obtenida hace 3 años. La pregunta es, ¿cuántos más necesitaría crecer para convertirse en el fiel de la balanza que incline la mayoría constitucional para un lado o para el otro? Insisto, esa es la pregunta que habría que hacerse. Desde luego, dependerá de lo que obtenga Morena y sus aliados y por cuánto se quede corto esta vez. Pero si ambas fuerzas mejoran sus prestaciones, por así decirlo, respecto a los comicios intermedios, los anteriores, su crecimiento podría repartir el medio centenar de diputados que le faltaron a López Obrador estos últimos años. Con esto no quiero decir que MC sea un partido incondicional como el Partido del Trabajo o como el Partido Verde. Y sin embargo, tampoco es la oposición frontal que sí son PAN o PRI. Movimiento Ciudadano no querrá ser visto como un partido satélite del gobierno, pero seguramente adoptaría la estrategia de ceder en algunos puntos y rechazar algunos otros. En todo caso, un interlocutor mucho más dispuesto a negociar agendas pendientes a partir de la conveniencia de cada uno, sin la beligerancia de la oposición que representan los partidos de la alianza. Lo cual nos regresa a Maínez.
¿Es capaz este candidato de encabezar un repunte de esta naturaleza para Movimiento Ciudadano? Desde luego, la votación que genera un candidato presidencial no necesariamente equivale a la que cruza a favor de sus diputados, pero tampoco anda lejos. Y en ese sentido, Maínez ha despabilado al partido del pasmo en el que había caído luego de las frustradas candidaturas de Marcelo Ebrard y de Samuel García a la presidencia, que quedaron en realidad en un ridículo. Y no es que Maínez haya resultado un candidato deslumbrante ni mucho menos, pero es joven, articulado, de imagen relativamente fresca, que podría atraer el voto de algunos ciudadanos cansados de los políticos tradicionales, de otros que, aunque no lo confiesen, asumen que México no está listo para una mujer, no lo comparto, pero existen, o simplemente que estén cansados de la eterna polémica entre las dos primeras fuerzas. Podría beneficiarlo el hecho de conducir una estrategia puntualmente dirigida a los jóvenes, como lo está haciendo. Se supone que las nuevas generaciones son más abstencionistas, pero Movimiento Ciudadano no va por las mayorías, simplemente intenta convertirse en la opción más atractiva para un grupo numeroso que los otros no atienden directamente. Movimiento Ciudadano tiene como meta ganar un 15% de la votación, si es posible un poco más. Veremos si con eso le alcanza. Por lo demás, las circunstancias lo han favorecido. El saldo acumulado de 3 debates, que representan 1/3 del tiempo total, le darán una exposición nacional que no tenía ni él ni Movimiento Ciudadano. También ha salido favorecido de la sorpresiva estrategia de Claudia Sheinbaum, me parece, en los que en los debates eligió entrar al pleito verbal con su oponente. En el segundo debate, tras el intercambio de epítetos, candidata de la corrupción versus candidata de la mentira, hubo un momento en el que Maínez presumió ser el adulto en la mesa, el único candidato supuestamente dedicado a exponer ideas y programas. Más de uno se lo debió haber creído. Fue menos un mérito del candidato que un demérito de sus colegas. Lo cierto es que Movimiento Ciudadano está creciendo, entre otras razones porque viene desde abajo y a diferencia de las otras dos candidatos, apenas se le está conociendo. Por lo mismo, es el que tiene mayor probabilidad de crecer en esta recta final. Obvio, estamos hablando de 4 o 5 o 6 puntos quizá en el mejor de los casos, nada que vaya a modificar el resultado final de la elección presidencial. Pero en una de esas, le alcanza al partido para convertirse en la pieza clave de la madre de todas las batallas, el control del Congreso. La llave de entrada para los cambios constitucionales que se le han negado al gobierno de la 4T. ¿O usted cree que es casual el coqueteo de López Obrador con Samuel García y Movimiento Ciudadano? ¿Lo conseguirá Maínez? Ese es el punto. Muchas gracias.